Buenas tardes, bendiciones sea para todos ustedes, Dios me le bendiga. Excelente tarde. Aquí estamos una vez estudiando la palabra de nuestro Dios, dándole gracias, ¿sí?, a las personas que puedan escuchar esta transmisión, porque es de parte de Dios. No hay otro que me haya puesto sino Dios, ni mi misma persona me está poniendo acá. Es Dios el que me ha dado el sentir de llevar su palabra. De hecho, me ha venido hablando sobre la apostasía, sobre de que hay mucha gente que está siendo engañada a nivel mundial. No es un solo país, está el engaño en muchos países. Y Dios no quiere que su humanidad, que su creación siga siendo engañada. Por eso Dios le da la oportunidad, nos da la oportunidad una y otra vez para que no sigamos siendo engañados. Es un evangelio que se viene denunciando desde hace muchas décadas atrás, de miles de años atrás. Y acá, ¿verdad?, no habla el apóstol Pablo sobre Gálatas 1:6. No hay otro evangelio. Por más que quieran venir a engañar a las personas, siempre la mentira va a caer. Siempre todo lo que quieran venir a engañar sobre la palabra de Dios, va a llegar un momento que tienen que abrir los ojos de una u otra manera, porque así Dios lo quiere. Dice en Gálatas 6, dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. De nuevo el apóstol Pablo lo sigue repitiendo. ¿Por qué él lo repite? Porque en varias partes de la Biblia se habla sobre esto, ¿sí?, sobre el anatema, sobre la confusión que muchas falsas doctrinas vienen engañando a las personas, ¿sí? Lamentablemente hay muchas personas que están siendo engañadas. Miles y miles de personas están siendo engañadas por sectas satánicas, por falsas doctrinas que vienen engañando a las naciones, ¿sí? Y su final no es bueno. Su final no va a ser bueno, porque se están yendo contra las leyes de Dios, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo, él incita a que estemos bajo la dirección de Dios. Y él estuvo con Jesús, ¿sí? Jesús fue el maestro, el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra para darnos salvación y vida. El apóstol Pablo anduvo con Jesús, y Jesús le dio instrucciones a los apóstoles. Entonces tenemos que dejarnos guiar por las cartas paulinas, por las cartas de Pablo, que no la podemos encontrar en San Pedro, ¿verdad?, en Gálatas. También son varias cartas, ¿verdad?, los Corintios, Efesios. Esas son cartas que el apóstol Pablo, él las escribió, ¿sí?, por inspiración del Espíritu Santo, después que Jesús los dejó, ¿sí? El apóstol Pablo fue uno de los discípulos que no tuvo mucho tiempo con Jesús, ¿sí?
pero está el apóstol Juan, el apóstol Lucas, ¿sí? Santiago, los otros apóstoles que sí anduvieron con Jesús, ¿sí? Y ellos los reflejan más, pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Él escribió muchas cartas y fue el que llegó más lejos de todos los apóstoles. Él tuvo viajes a varias naciones llevando el Evangelio de Cristo, ¿sí? A pesar de que fue el último que Dios lo incluyó en los 12 apóstoles. Pero era porque había ese propósito y había más esa disponibilidad de parte de Pablo, ¿sí? Por eso es que Dios lo usa bastante a él, ¿sí? Para que nos guíe. Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos guía, ¿verdad? A seguir llevando el Evangelio de Dios, ¿sí? Que no se disperse, que no haya desvío. Como dice, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Hay algunos que quieren desviar la doctrina de Jesús, explicarla y que la gente ande engañada, ¿sí? Entonces eso es lo que el apóstol Pablo nos aconseja, ¿sí? Mas si aún nosotros o un ángel, cualquiera que venga, imagínense, que venga a querernos engañar, que hable diferente a este evangelio, sea anatema. Porque si la palabra de Dios dice esto, no puede haber alguien que la distorsione, porque está distorsionando la palabra que Dios dejó escrito, que Jesús dejó escrito. Sí, ni siquiera es el apóstol Pablo directo. El Espíritu, Dios manda a su Hijo. Y su Hijo escoge 12 apóstoles y son los que llevan el Evangelio a las naciones. Entonces la palabra no está hecha por hombre. Que el hombre la quiera malinterpretar a su manera para seguir haciendo el pecado es otra cosa. Es diferente. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predique diferente del que os hemos anunciado, ese anatema. Así venga, mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente que hemos anunciado, sea anatema. Lo dice clarito, claro, ¿sí? El 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, ¿sí? Porque mucha gente quiere acomodar el evangelio, la palabra de Dios, a su manera, para poder agradar al hombre. Pero aquí la sinceridad es la que vale. Yo para ser feliz una persona, para agradar a una persona, yo le voy a decir mentira, o le voy a dibujar el evangelio bonito para que me sigan. No es así. Esta palabra es una espada de doble filo, ¿sí? Que parte el alma y los tuétanos. ¿Por qué? Porque corta con el pecado, ¿sí? Es la palabra de la sinceridad. ¿Quién de nosotros no le gusta ser sincero? ¿Quién de nosotros no le gusta que sean sinceros con nosotros? Que nos digan la verdad, aún si nos duele. Sí, nos duele, pero de ese dolor, de esas heridas, viene la sanación. Es necesario que una persona se corte, que haya una herida, para que venga una sanación. Y hablar de esa experiencia, ¿sí? De que se cortó y hubo una sanación. Porque si no se corta, nunca tiene herida, ¿sí? Pues busco ahora el favor de Dios o del hombre, o trato de agradar a los hombres. Pues, si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cristo lo crucificaron por decir la verdad. Él no iba agradando a Pilato, a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. No, él le decía la verdad ahí en su cara. Lo que ellos no querían escuchar, Jesús se lo decía. Y por eso lo crucifican, ¿sí? Ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Es porque Jesús se lo dio para que lo anunciara, ¿sí? Cuando se fue a Jesús, que es el Espíritu Santo, y Él es el que
lleva el Evangelio por medio, el apóstol Pablo lleva el Evangelio por medio del Espíritu Santo, como le decía antes, ¿sí? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído de mi conducta en otros tiempos, en el mismo judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El apóstol Pablo era uno de los que perseguía, de los que andaba detrás de Jesús para matarlo, ¿sí? El apóstol Pablo era uno de los perseguidores de la iglesia en aquel entonces, cuando los judíos no creían que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Lo señalaban, lo juzgaban, no creían que él era el Hijo de Dios. Y en uno de ese bando, que era el apóstol Pablo, era un soldado, ¿sí? Y andaba detrás de Jesús para matarlo. Y en el judaísmo aventaban a muchos de mí contemporáneos, y en el judaísmo aventajaban a muchos de mí contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. O sea, ¿qué quiere decir? Que él tenía un temperamento fuerte. Aparte de eso, él seguía las tradiciones de su padre, muchas cosas que no tenían nada que ver con Jesús. Ahí habían otras, en el judaísmo donde él se movía, habían otras costumbres que no tenían nada que ver con Dios ni con Jesús, ¿sí? Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predique entre los gentiles. Jesús lo apartó al apóstol Pablo desde su vientre. Él lo reconoce, ¿sí? Y él lo viene reconociendo ya después que está en las cosas de Dios. Cuando Dios le hace el llamado. Dice la palabra que él iba detrás de los apóstoles para matarlo, ¿sí? Después que muere Jesús, él sigue yendo tras los apóstoles para matarlo. De hecho, él estuvo en la crucificación de Jesús porque él era un soldado activo, ¿sí? Pero cuando él sigue tras la iglesia, ¿sí? ¿Qué pasó? Dios se le enfrentó, Jesús se le apareció. Fue tanto el resplandor en el camino, fue tanto el resplandor de Jesús que el apóstol él queda ciego. Él queda ciego. Y Dios le dio instrucciones, ¿ya? Y le dijo que él ya iba a servirle, que tenía que ir a los otros apóstoles y decirle que ya él se entregaba, que ya le había entregado su vida a Jesús, que ya no iba a ser más un perseguidor. Porque el maestro se le enfrentó y no pudo conocer a Jesús, su poder, y vio que Jesús resucitó, cuando ellos no creían que Jesús había resucitado, ¿sí? Y él fue protagonista, él vio a Jesús porque Jesús se le presentó. Entonces él, el apóstol Pablo con todo el poder, tiene el poder, tiene esa certeza de que él vio a Jesús y el llamado que Jesús le hizo, porque fue de tú a tú en el camino, ¿sí? Se le presentó. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predique a los gentiles, ¿sí? Dice la palabra que el apóstol Pablo llegó hasta Roma, donde no conocieron a Jesús, ¿sí? Y él fue y predicó el Evangelio.
Hasta España llegó el apóstol Pablo a predicarle a todos los gentiles, a todos los que no conocían a Jesús, ¿sí? Y él lo hizo para eso, para que la gente no se deje engañar. Aquí está la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, escrita por el hombre, sí, pero inspirada por Dios, ¿sí? Es un proyecto de Dios, ¿sí? La obra de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5:16. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la carne, porque los deseos de la carne en contra del Espíritu, y el Espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis las cosas que quisierais. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya, la ley Dios se la da a Moisés para el pueblo de Israel, que se había vuelto idólatra y no creían, no tenían fe, y empezaron a hacer cosas que ellos no debían. Entonces por eso Dios le manda los 10 mandamientos al pueblo de Israel con Moisés, porque es como que cuando una persona cae presa, ¿sí? Esa persona tiene una ley, el juez le tiene que dictaminar una ley, ¿sí? Porque es culpable o porque lo están incriminando injustamente, pero tiene una ley. Entonces la ley es para aquellas personas. Una persona inocente, ¿sí?, que no esté preso, no va a tener ley, ¿sí? Entonces aquí dice: porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si yo soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué no estáis bajo la ley si somos guiados bajo el Espíritu? Y manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son? Y aquí el apóstol Pablo la manifiesta. Son adulterio, fornicación, inmundicia, pornografía, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, tan cerca de las cuales que os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán a Dios, el reino de los cielos. ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu Santo es diferente. O sea, si usted ve que una persona le viene a predicar, ¿sí?, le viene a predicar y tiene todas estas características o una de estas características, el Espíritu no está obrando en él, el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no entra en todas estas inmundicias, no entra. ¿Por qué? Porque así como el apóstol Pablo Jesús se le enfrentó para que ya dejara su pasado atrás, ¿sí?, para que fuera nueva criatura en Cristo, porque Jesús lo quería usar para que llevara su evangelio. Entonces él tuvo que quedar ciego, ¿sí? Él tuvo que dejar su pasado atrás, ¿sí? Él tuvo que tener un encuentro con Cristo para que Cristo le transformara su corazón. Y si había todas estas características que son de la carne, él tenía que ser sano para que Jesús lo utilizara, ¿sí? Porque él era peor, él mataba a la gente, él mataba a los cristianos. Era peor, ¿sabes lo que meterse contra un hijo de Dios? Pero entonces Dios no hace, Dios no limita a la persona. Dios no hace excepción de persona. Por eso es que Dios agarra lo más vil y lo más menospreciado, lo peor, ¿verdad?, para usarlo. En este caso usó al apóstol Pablo, que era un perseguidor de las iglesias, pero lo limpió, lo sanó, ¿sí?
Dios permitió que el apóstol Pablo quedara ciego, ¿sí? Para que borrara todo eso, para que tuviera una nueva vista pero en Cristo, para que borrara todo su pasado y viera lo hermoso y lo maravilloso en que Dios lo iba a usar, ¿sí? Para que pudiera ver más allá de lo que Dios quería que él viera, que cuando estaba en ese mundo no lo podía ver. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y su deseo. Así vivamos por el Espíritu, andemos también. Cuando venimos a Cristo tenemos que crucificarnos todo. Crucificar la carne, los deseos. Hay muchas cosas que a nosotros nos agradan, que hay que sacrificarla. Sacrificar esta carne, que es lo que le agrada a las cosas del mundo, como el alcohol, el vicio, la pornografía, el adulterio, olvidarnos de nosotros mismos, ¿sí? Crucificar nuestro propio yo, porque Dios no puede usar una persona que ande en todas esas cosas. Y si la persona predica y hace todas esas cosas, es porque está haciendo mandato de hombre, porque por el Espíritu Santo no está siendo guiado, ¿sí? Porque tiene todas esas debilidades, ¿sí? Entonces, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Cuando aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar a Cristo, cuando nos sale ese amor interno, ya no queremos hacer lo que antes nos agradaba, que era del mundo. Ya no lo queremos hacer, ya lo aborrecemos, ya vomitamos el pecado, como que lo vomitamos, ¿sí? Pero lastimosamente hay gente, como dice la palabra, dice, el perro vuelve y come su vómito, porque hay personas que después que Dios le ha cambiado su vida, vuelven y comen otra vez del vómito, ¿sí? El perro vuelve a su vómito, cuando son personas que están apartadas de Dios, porque después que Dios le quitó todo esto, se devuelven otra vez y vuelven a hacer lo mismo que hacían antes. Que si ya no tomaban, empiezan a tomar, que si ya no fuman, empiezan a fumar, que si no adulteran, vuelven a adulterar. Entonces el perro vuelve a su vómito, ¿sí? Y entonces eso es lo que Dios nos enseña aquí por medio del apóstol Pablo, que no debemos hacer. Es muy bonito dormir en paz. Es muy bonito estar tranquilo, porque sabemos que estamos bien con Dios, porque Él es el Todopoderoso y Él es el que nos da todo. Es muy bonito tener la paz, es muy bonito tener una tranquilidad, es muy bonito estar gozoso en medio de la aflicción, porque si tenemos aflicciones, si tenemos dolor, pero sacrificamos todo eso y Dios nos da esa paz, ese gozo en medio del dolor, en medio de la dificultad. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Ya. Si vivimos en el Espíritu, andemos también. Si vivimos en el Espíritu, andemos también. Jesucristo andaba en espíritu cuando vino aquí a la tierra. ¿Por qué anda en espíritu? Porque ayuno y oración. Esa es la pasada, era ayunando. Mientras que los apóstoles estaban durmiendo, él ayunaba y oraba. Toda la noche orando y ayunando. Y los apóstoles durmiendo. Entonces eso es lo que nos quiere dar. Dios nos da eso, ese espíritu, pero en medio de la oración y en medio del ayuno, ¿sí? Porque el ayuno y la oración matan la carne, matan la carnalidad, lo que este cuerpo quiere, lo que este cuerpo desea. El espíritu de la oración, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo mata, lo corta, ¿sí? Por eso que Jesucristo siempre era victorioso, siempre fue victorioso, porque Él siempre está en ayuno y oración, constantemente en comunicación con su papá. ¿Ya? No
no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea también que tú seas tentado. Por eso es que no podemos decir yo soy santo, estoy en un pedestal, a mí nadie me baja, yo soy súper espiritual. El problema es ese, que no haya vanagloria en las personas. Por eso es que son los frutos del Espíritu Santo. Para cuando una persona caiga, un hermano caiga en una dificultad, porque Satanás siempre va a estar ahí acechando para que las personas caigamos. Siempre va a estar ahí queriendo acechar al Hijo de Dios. Pero Dios con su misericordia y por su amor nos recoge. Cuando la persona más está tirada en el piso, ahí donde viene Dios y con una cucharilla lo levanta y dice, párate, hijo, tengo proyectos para ti, tengo metas para ti, levántate, ¿sí? Por eso es que dice, hemos sido algunos, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales. Por eso es que los frutos del Espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Sí? Tenemos que ayudar al drogadicto, tenemos que ayudar a las prostitutas, tenemos que ayudar al que esté preso, tenemos que ayudar, con una palabra de fe, una palabra de esperanza, que hasta de lo más vil y lo más menospreciado, lo más vil, como era el apóstol Pablo, Dios lo sacó de ahí. Dios lo sacó de ahí y lo usó. ¿Para qué? Para que hiciera para poder usar en lo que Dios quería que lo usara. ¿Ya? Considerándote a ti mismo, no sea también que tú seas tentado. ¿Sí? Sobrellevar los unos las largas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque aquí quien da el Espíritu de Dios es Dios. El que hace el cambio en la persona es Dios. Y si la persona anda engañando a la gente, que supuestamente porque anda haciendo engañador, aquí el primer engañador fue el diablo, ¿sí? Por eso fue derribado de los cielos, por engañar a la humanidad, ¿sí? Entonces, anda engañando, dañando, ¿sí? Entonces esa persona va a tener juicio de parte de Dios. Así que cada uno somete a prueba sus propias obras, entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto a sí mismo y no en otros, ¿sí? No podemos creernos más que los demás, porque no somos más que nadie. Dios necesita a esas personas que son leales. Dios necesita a esas personas que no tienen ningún tipo de todas estas cosas que no son del fruto del Espíritu Santo. Dios necesita a todas esas personas que tienen ese fruto, pero lo tienen escondido, porque Satanás así lo quiere. Porque cada uno llevará su propia carga. Todos llevamos una carga, todos. De una u otra manera, todos tenemos un problema, ¿sí? Pero con Dios la carga es ligera, con Jesucristo la carga es ligera, ¿sí? El que es enseñado en la palabra, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas
al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. ¿Sí? No engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará su vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Tenemos que hacer bien hasta el último suspiro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí no dice un tiempo definido. Aquí dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. O sea, si no nos cansamos de ayudar, si no nos cansamos de hacer bien, va a llegar un momento que vamos a cegar. Porque lo que sembramos es lo que recogemos, ¿sí? Porque Dios es un Dios justo. Ya, llamamiento de un santo. Discúlpeme, lo que pasa es que yo escribo y a veces no me entiendo mucho mi misma letra, porque escribo rápido. San Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo a la gracia de que os tratare cuando Jesucristo sea manifestado. Sino como aquel que os llamó, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Escrito está: sed santo porque soy santo. Falsos profetas y falsos maestros. Segunda de Pedro. Y dice, segunda de Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Falsos maestros que introducen encubierta herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Eso pasa cuando sí hay muchos falsos profetas, como hablaba en el video anterior, que quieren, falsos maestros que quieren venir a engañar, porque no están predicando la palabra como es, como dicen, sino que están predicando pero a su manera, como para satisfacer, como para agradar al hombre. Y eso es lo que nos dice según de Pedro, que toda esta gente van a tener una destrucción repentina. Cuando vengan a ver, ay, mira que este cayó, que el otro cayó, ¿por qué? Porque están leyendo la palabra y están instruyendo la palabra, están predicando la palabra a su manera, porque están haciendo lo malo, tienen energía, tienen muchas cosas malas encubiertas, y va a llegar un momento que caerán de una u otra manera. Y muchos seguirán sus desilusiones, y muchos seguirán sus desoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad blasfemado. Y muchos seguirán sus desoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque son pocos los que están predicando la palabra de verdad. Son pocos los que quieren buscar a Dios. Son pocos los que la gente prefiere irse tras las cosas vanas, tras las vanidades, ¿sí? Tras las cosas que a Dios no le agrada, ¿sí? Y van a querer dejar a un lado a Dios, y son capaces de blasfemar contra
las personas, contra los siervos de Dios, por quedar bien. Y por la avaricia para mercadería de vosotros como palabra fingida. Sobre los tales y a lo largo del tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo arrojó en el infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado para el juicio. Ellos están ahí. Ellos todavía viven, están ahí. Pero ese día, ese gran día, el gran día de Dios va a llegar, donde todos ellos van a ser destruidos. Todos los que andan dañando, así mueran en esta tierra, así la gente que ande dañando en esta tierra, el que ande diciendo mentiras, en este día, todo el mundo va a entregar cuenta a Dios. Todos van a entregarle cuenta a Dios de lo que están haciendo. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo con humildad quiere, que no se deje engañar por todas esas cosas malas. Dios es un Dios de misericordia. Dios puede cambiar toda la vida de las personas. La puede cambiar. Sí. Si andan en todas esas cosas malas, Dios lo puede hacer. Solo es cuestión de disponer nuestro corazón, de decir desde hoy, ya basta. Ya no voy a ser más títere de Satanás. Ya se acabó. Ya él ya no va a poder contra mi vida. Y él no tiene más poder que Dios. No tiene más poder que Dios. Dios lo creó a ellos. Y ellos por su desobediencia se fueron y se está llevando todo aquel que quiera irse detrás de él. Entonces es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Yo le doy gracias a Dios por la persona que van a estar escuchando este mensaje. Yo le doy gracias a Dios, le pido a Dios que le bendiga su vida. Aquí despedimos este mensaje con una oración. Padre Dios celestial, grande, maravilloso, usted, Padre, creador del universo, de la tierra, del cielo, de las aves, Padre Santo, de los alimentos, del agua. El único Dios que tenemos que rendir. Ayúdenos, Señor, a no irnos tras vanidades, tras falsas doctrinas que nos impidan, Padre, ser llenos de su Espíritu. Usted lo está esperando con los brazos abiertos para que ellos sean llenos de su Espíritu, Padre Santo, para que puedan ir, Padre, por las naciones, para que puedan ir y predicar su evangelio, Padre. Ayúdelo, denle la fuerza necesaria que necesitan para combatir contra el mal y combatir contra Satanás y sus demonios que quieren venir a destruir. Señor, hoy nos cubrimos con la sangre de Cristo. Hoy los cubro con la sangre de Cristo. Que ningún demonio podría tocar sus vidas, Padre Santo, porque ellos, Padre, quieren, Señor, una nueva renovación. Ellos quieren un cambio. Ellos quieren seguir adelante, Padre. Que sea usted, Señor, con su Espíritu, Padre, ayudándolo a avanzar cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que esta palabra haya sido para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice Salmo 43, dice: puso en mi labio un nuevo canto, un canto de alabanza. Un canto de alabanza. Nuestro Dios. Muchos vieron esto y terminaron y pusieron su esperanza en el Señor. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza, nuestro Dios. Muchos vieron esto
y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Gloria a Dios. Salmos 43. Vamos a adorar. Yo canto una alabanza para ustedes. Esto es para ustedes, porque yo sé que la alabanza de una manera u otra nos refrescan el alma. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Con tantos problemas, con tantas dificultades, con tantas cosas que están pasando, necesitamos una esperanza. Necesitamos envolvernos en el amor de Jesús, en la fe, en la paz que nos da solamente Cristo Jesús. Que este mundo no nos la puede dar, pero Cristo sí nos la puede dar. ¿Sí? Dios hace muchas cosas grandes, mucho. Solo es cuestión de buscar de Jesús. Y Él cambiará nuestras vidas por completo. Nada es imposible para Dios. Cuando pensamos que todo está destruido, es cuando todo empieza. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que me va a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Para encontrar a Jesús tenemos que habitar en su intimidad, buscarlo en oración, ¿sí? Quiero habitar en tu intimidad, ¿sí? Donde no hay más nadie, sino Jesús. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. No me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y
no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Muy bonita alabanza, muy bonita alabanza, hermosa alabanza, preciosa. Dios me lo bendiga. Excelente tarde, bendiciones, muchos besos. Se les quiere mucho en el amor de Cristo.